Pues ya lo conocemos, el presidente Donald Trump es un tuitero aguerrido. En los últimos días ha estado muy activo en las redes sociales tratando de hacer que los votantes republicanos acudan a las urnas mañana. Se espera una baja participación electoral, pero sin duda el presidente Trump ha sido un factor clave para mover el voto republicano. ¿Pero qué está en juego para México en esta elección intermedia, en donde hay, por supuesto, elecciones para la mayoría, para la totalidad de la Cámara de Representantes y para un tercio del Senado? Veamos el contexto. Este 6 de noviembre, Estados Unidos renueva su poder legislativo, que definirá el apoyo legislativo de Donald Trump para sus iniciativas. Una de las más polémicas es la construcción de un muro en la frontera con México. Aunque ha renovado algunas partes, necesita $25,000 millones para terminarlo. Desde 2016, el Partido Republicano tiene mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero Trump no ha conseguido el apoyo necesario para terminar la obra. Trump ha participado activamente en la campaña electoral, promoviendo el voto para el Partido Republicano en el Congreso, señalando que si los demócratas ganan, borrarán las fronteras. Democrat immigration policies also enable drug smuggling, human trafficking, and criminal cartels. El discurso anti-inmigrante fue la principal bandera de Trump en sus discursos de campaña. Este fin de semana llegaron los primeros 1,000 de los 5,200 soldados que se desplegarán en la frontera con México. Trump amenazó con enviar hasta 15,000 para impedir su paso. El mandatario estadounidense también ha amenazado con quitar derecho a ciudadanía para los hijos de migrantes sin documentos, aunque hayan nacido en suelo estadounidense. En 2015, 36 millones de hispanos de origen mexicano residían en Estados Unidos. De ellos, 24 millones nacieron en ese país. Analistas en política estadounidense consideran que el discurso anti-inmigrante de Trump ha profundizado la polarización del electorado. Otro frente legislativo con repercusiones para México es la aprobación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Tras meses de negociaciones, el pasado 1 de octubre, representantes de los tres países anunciaron que la renegociación del acuerdo había concluido exitosamente. Sin aún estar confirmada la fecha oficial, el TEMEC podría ser firmado por los presidentes de los tres países en el marco de la próxima reunión del G20 el 30 de noviembre. Punto y contrapunto. Pues ahí está el tema que vamos a debatir esta noche, las elecciones en Estados Unidos, que en efecto arrancan mañana. Y para empezar la discusión, le damos la bienvenida, como cada lunes, a Fernanda Caso. Ella es analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. También nos acompaña Alfredo Lecona, también es analista, especialista en muchos temas de política nacional, activista y también, por supuesto, colaborador de Aristegui Noticias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Muy bien. Un abrazo hasta Washington. Alberto Lujambio, analista y escritor, también ha estado con nosotros desde el inicio de este programa. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches, Genaro. Muchas gracias. Encantado de estar acá. Y Ana Villagrán, concejala del PAN. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches, Genaro. Saludos hasta allá. Gracias a los cuatro. Esta edición especial en tiempos de redes sociales, en tiempos de internet, por supuesto, de conexiones satelitales. Yo estoy en Washington en esta ocasión. Estamos hablando de ese tema porque es muy importante. Yo creo que es un tema al que México le debería poner mucha atención, el tema de cómo se podría dar un cambio en el balance de poder en el Senado o en la Cámara de Representantes, principalmente en la Cámara de Representantes, aunque hay quien cree que podría haber cambios también en el Senado, que serán definitorios para los próximos 2 años del presidente Donald Trump. Pero en momentos, en la 4T, en momentos en los cuales la política exterior de México podría cambiar y hay quienes buscan que México más bien deje de opinar de asuntos internacionales, que México más bien se concentre en lo que está pasando aquí. Hay quien dice que no deberíamos de meternos en otros temas, que no nos debería importar lo que está pasando en el mundo, que básicamente México tiene todo para salir adelante y que lo que puede ocurrir con el cambio de un Congreso en Estados Unidos o con abusos a derechos humanos en Venezuela, pues a México no deberían de importarle. ¿Cuál es tu opinión, Alberto, sobre este sentido? ¿Qué está para ti en juego en esta elección importante para los estadounidenses? ¿Es solo importante para ellos o también es importante para México? Pues solamente es importantísima para México, lo cual y también es cierto que la única forma, no es cierto que la única forma de hacer buena política exterior sea haciendo grandes manifestaciones, discursos, levantándote en la ONU y dando una perorata sobre la violación a los derechos humanos. Hay muchas formas de hacer política exterior, haciendo pactos, haciendo reuniones, haciendo viajes y tendiendo puentes, ¿no? Yo creo que un acto simbólico muy interesante fue el viaje tan exitoso que acaba de realizar el futuro canciller Marcelo Ebrard a Canadá,
en donde pues tanto los canadienses se quedaron muy contentos, ¿no? Y yo pensaría que en esta coyuntura en la cual un poco el gobierno mexicano está obligado pues a tomar una postura, ¿no? O sea, entre aceptar una caravana, por ejemplo, entre muchas otras cosas, entre aceptar una caravana con la que sus ciudadanos se sienten muy identificados, muy cercanos, hay muchísima acción humanitaria de los ciudadanos mexicanos, y por otra parte, pues enemistarse y tensar las relaciones con Estados Unidos en un tratado que si bien ya está negociado y aprobado, todavía no se firma, ¿no? Entonces, en este momento, y hasta que no pasen las elecciones en el Congreso, estamos entrampados en un debate, ¿no? Que yo creo que quien tiene que dar el siguiente paso es Estados Unidos y ver la forma en la que se conforma la Cámara de Representantes y cómo reaccionan ante esto con México, ¿no? Claro. Ana, por otro lado, el contrapunto quisiera escucharlo de tu parte. Coincides, no sé si con la lectura de Alberto, pero también preguntarte, son unas elecciones en las que México ha estado muy presente y la región en general, Centroamérica y América Latina, han utilizado muchos congresistas la construcción del muro en la frontera, por ejemplo, como una moneda para tratar de conseguir apoyo de sus votantes. Pasaron los estadounidenses de pedirle a Trump que construyera el muro a terminar el muro, por lo menos se ven en unas pancartas. Yo diría terminar cuál muro, ¿no? Trump ha a lo mejor construido algunos cientos de kilómetros, pero realmente son 3,000 los que separan nuestra frontera y yo creo que no ha avanzado mucho. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Coincidirás con lo que dice Alberto y cuál ves que es el papel de México en esta contienda y si es importante o debería ser importante para nosotros? Definitivamente es importante porque por la relación y la dependencia que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, o sea, podemos abordar el problema desde distintas perspectivas. O sea, una es que, pues México es una nación amiga. O sea, México siempre se ha distinguido con una bandera de bienvenida para todas las personas y los seres humanos que necesitan ayuda. Y sin embargo, también coincido con Lujambio en que sí tenemos que puntualizar muy bien que en este momento, en un momento de transición para el país, tendríamos que centrarnos un poco más sin desatender otras vertientes de nuestra acción como seres humanos, pero sí concentrarnos más en lo que está pasando dentro de nuestro propio territorio, porque si bien según consulta Mitofsky, según 51% de los mexicanos ven bien la atención hacia la caravana migrante, también cuando nos enfrentamos a casos así, perdemos de vista pues la cantidad de pobreza que no se atiende todos los días. O sea, ¿por qué no le brindamos la misma atención a la gente indígena que viene de Oaxaca y de toda la zona sureste del país a la capital? Y sí se lo estamos brindando que sé que son casos distintos, pero es a lo que voy en cuanto a la acción y la congruencia en nuestros gobiernos. Entonces, sí es un tema que tenemos que estudiar, pero también tenemos que considerar que al final de cuentas, pues Estados Unidos está por enfrentar, bueno, las elecciones de mañana y ellos también tienen que cuidar. Que yo aquí en Washington, platicando con algunos funcionarios, me decían, pues el gobierno mexicano supo reaccionar de manera inteligente, el canciller Videgaray supo reaccionar de manera inteligente ante la afrenta que significa Donald Trump. En México, por supuesto, la opinión pública no opina lo mismo. Hay quienes creen que hemos tenido una respuesta tibia, una respuesta equivocada frente a Donald Trump y sus políticas anti-México. Pero escuchando a tus compañeros de la mesa y pensando en esta elección de mañana, ¿crees que México ha estado a la altura, sobre todo en este proceso electoral, cuando hemos escuchado descalificaciones por parte de algunos legisladores, de quien habla también de esta paranoia de una invasión de centroamericanos, de que los mexicanos no están haciendo nada para detenerlos, deberíamos de detenerlos? En fin, ¿tú cómo estás viendo este panorama? Bueno, a mí sin duda me gustaría ver a un gobierno mexicano mucho más fuerte, defendiendo al país y defendiendo también pues el honor de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que se han visto descalificados un día sí y al siguiente también. Creo que en ese sentido sí me gustaría ver un presidente mucho más presente en los temas internacionales. Sin embargo, creo que es difícil para un país como México replantearse una relación ante un gobierno de Estados Unidos que parece tan imprevisible, ¿no? Durante años, probablemente desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de toda la Guerra Fría, se generó cierta conciencia sobre el rol que Estados Unidos jugaba en el mundo, ¿no? Y cuáles eran estas líneas bajo a ser lejos de nosotros, ¿no? Que estos ataques iban a suceder en Medio Oriente, iban a suceder, ¿no? En lugares en los que no había democracias, al menos un discurso que a nosotros nos parecía cómodo y que nos permitía también vivir en tranquilidad y no enfrentarnos con Estados Unidos. Creo que el nuevo rol que están cobrando las potencias mundiales, sobre todo las potencias militares, económicas como Estados Unidos, como Rusia, pues nos plantean una situación en la que no únicamente tenemos que pensar sobre esta relación migratoria
historia muy particular que estamos viviendo, sino en el nuevo rol que México tiene que jugar en la política internacional, que ya no puede ser la misma que la que teníamos con un Estados Unidos como el que habíamos tenido de Obama para atrás, ¿no? Y creo que esto ha hecho muy complicado porque tenemos que entender las nuevas transformaciones que el mundo está teniendo y pensarlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? No únicamente el de la coyuntura de la migración y mucho menos el de la coyuntura de una elección en particular como la que es la del día de mañana, ¿no? Alfredo Lecona, ¿tú crees que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia ya dentro de nada el próximo 1 de diciembre, pueda cambiar, pueda haber un nuevo tono en la relación bilateral? Sobre todo pensando, más bien y al margen de los resultados de mañana, al margen de si el Congreso se torna con esta ola azul que parece ser, o por lo menos que las encuestas dicen que los demócratas podrían recuperar la Cámara de Representantes, pero los republicanos mantener el Senado, quitando y bloqueando, digamos, eso como una variable bloqueada. Pensemos en que ya llega el 1 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Trump está en Washington. ¿Crees que puede haber un cambio después de esta mala relación que hubo entre Peña Nieto y el presidente Trump? Inevitablemente lo va a haber. Digo, si nos vamos de estimas y de relaciones personales, más allá de las que tenía Videgaray con Jared Kushner, aquí Andrés Manuel es de las simpatías de Donald Trump, o por lo menos en el escenario público así lo ha dejado ver el presidente de Estados Unidos, donde se dice pues, ha dicho que admira al presidente y admira la forma en la que llegó al poder y una serie de elementos, ¿no? Pero también frente a eso, es cierto que en un tema muy importante como en esta suerte de traspatio que hemos sido de Estados Unidos, sobre todo en el tema de las drogas o de esta guerra contra las drogas, algo rescatable creo de Andrés Manuel ha sido que ha dicho varias veces que no van a atender los dictados de nadie más de afuera, o sea, una referencia obvia a Donald Trump, y que van a atender el problema de la pacificación del país desde las causas y desde las necesidades de nuestro propio Estado, ¿no? Entonces creo que esa es una señal positiva y también creo que pues sí, yo no podría hacer mucho al margen de lo que va a resultar mañana de la elección estadounidense, porque pues mañana es la prueba de fuego para Donald Trump y llega con un nivel de aceptación pues sí alto para todo lo que uno pensaría que genera Donald Trump de cosas negativas, pero aún así el New York Times le da un 8% de ventaja a los demócratas arriba para la Cámara de Representantes, lo hace también el Washington Post por casi 10 puntos, entonces definitivamente es importantísimo ver qué va a suceder mañana, pero independientemente de eso, si es que sí lo podemos aislar, definitivamente va a haber un cambio en la relación y en cómo se hablan unos a otros. Ahora, si la gente sale a votar, ¿no? Que ese es uno de los grandes retos. A ver, y ahora uno de los enemigos es el abstencionismo. Y que justamente lo que yo creo que va a acabar sucediendo. A ver, díganme, a ver quién se quiere aventar una explicación. ¿Quién se quiere aventar una explicación? Porque como que no he acabado de entender yo. A ver, yo soy una persona que nos está viendo en la televisión y de repente dicen, a ver, pero ¿por qué cuando nosotros tenemos elecciones intermedias, elecciones legislativas, pues en Estados Unidos nadie está hablando de ese tema, pero ¿por qué al mundo le importan y por qué a México en específico le importa lo que pueda pasar mañana en el Congreso de Estados Unidos? ¿Por qué es importante para quien está en su cama o en el sofá viendo este programa y se pregunta, ¿por qué diablos están hablando? Pues un tema que a lo mejor no tiene ninguna conexión con México. ¿Qué importa que mañana los demócratas recuperen la Cámara de Representantes? ¿Qué importa si mañana también en el Senado lo recuperan? ¿Qué podría pasar para México? ¿Por qué es importante para a lo mejor una persona que vive entre los dos países? Y dejo la pregunta abierta a los cuatro en la mesa. Yo creo que, en primer lugar, porque Trump ha decidido poner el tema de la migración como eje de la política en Estados Unidos, particularmente la política partidista, ¿no? No es únicamente ya él el que lo trae, sino también son los demócratas quienes se han posicionado fuertemente alrededor de este tema. Y si tú vas hoy a Estados Unidos, la gente es del tema del que te habla, ¿no? Hay más militares hoy en la frontera de Estados Unidos que los que se han enviado a muchísimas operaciones militares en otros países. Es decir, sí hay una obsesión y ha hecho, ha creado un teatro alrededor del asunto, ¿no? La caravana migrante todavía está varios días de llegar y ya están los militares ahí parados haciendo guardia, hay unas mallas metálicas con púas, es decir, estas imágenes que él quiere proyectar para sus propios electores, todavía a días o incluso semanas de que llegue la caravana, pues claramente están dirigidas a esta elección, ¿no? Y es este enfrentamiento que quiere generar pues entre dos sectores de la población que no necesariamente tenían como
como prioridad en sus preferencias, pues el tema de la migración migrante, como claro. como un elemento para votar, ¿no? Sí, y yo creo ciertamente que- nos va a bajar un montón la tensión, es decir, si Donald Trump no mantiene el control completo de sus cámaras, va a bajar mucho la tensión hacia México y él va a tener que resolver un asunto interno que tiene que ver con sus presupuestos, con la gestión política, con nombramientos, con muchas cosas, incluso con la posibilidad de que lo destituyan, ¿no? Que de cualquier Claro. manera Entonces, le ha estado costando trabajo. O Sin sea, duda, ¿no? lo ha tenido. Y para nosotros, vaya que nos viene bien el hecho y nos despresuriza toda la relación y toda la conversación con Estados Unidos, el hecho de que mañana ganen los demócratas. Y ciertamente hay que entender que el discurso de hoy hacia los mexicanos es la moneda de cambio que él está escogiendo para lograr que la gente vote. Y al mismo tiempo está escogiendo la otra moneda de cambio de llamar al miedo, que eso lo hablaremos en el segundo segmento seguramente, para lograr que los latinos no voten, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? Marengando a la idea de que la votación ilegal se castiga con la prisión, un mensaje muy fuerte, ¿no? Que refuerza obviamente su narrativa Sí. de que le ganaron, ¿no? O sea, Él ¿no? justamente sigue con este discurso nacionalista y, o sea, nos tiene que preocupar dos cosas. Una, las amenazas que ha dicho de quitarle la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos allá, que definitivamente le va a pegar a miles de hijos de mexicanos, bueno, millones. Y otro también, el tema... Yo creo que la caravana migrante en este momento trae muy mal timing, porque yo creo que el que ocurra justamente cuando las elecciones intermedias son mañana, yo creo que va a beneficiar a los republicanos. Yo Sin no duda. creo que sea un beneficio para los demócratas y eso le afecta al país, justamente como dijo Fernanda, por la Muy política bien. de trato a los migrantes. Muy bien, pues creo que está muy claro por qué nos debería de importar. Ya dijeron algunos de los temas. Uno más es, por supuesto, porque el Congreso aprueba los presupuestos, el dinero que el presidente Trump va a necesitar los próximos 2 años y que muchos de esos temas tienen que ver con México. No te vayas, al regresar de la pausa en Punto y Contrapunto, vamos a seguir hablando del tema de las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero ya lo adelantaba Alberto Lujambio, sobre la política del miedo, las mentiras que ha dicho el presidente Donald Trump y sobre todo la caravana migrante, si eso es bueno o malo para la política, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier país del mundo, en específico de México. No te vayas, volvemos después de la pausa.